analogías, parte del razonamiento verbal que nosotros debemos aprender a manejar. Como primer punto vamos a hablar qué es una analogía, cuál es el concepto de una analogía. Las analogías, queridos estudiantes, no son otra cosa que comparaciones. ¿Pero qué vamos a comparar? Pares de palabras. Cuando hablamos de comparaciones vamos a hablar de que vamos a escoger dos palabras, un par de palabras, y vamos a compararlas con otro par de palabras. Es importante que al momento de realizar comparaciones nosotros prestemos mucha atención a qué tipo de palabras estoy comparando. No se puede comparar cualquier cosa con cualquier cosa. ¿A qué me refiero? No puedo hacer una comparación, por ejemplo, entre una papa y un gorila, ¿no? En este caso tenemos un tubérculo y un animal y no hay forma, no hay punto de comparación entre ambos seres. Entonces hay que pensar muy bien qué palabras voy a comparar antes de realizar una analogía. Las analogías van a tener dos partes muy importantes. Una de ellas se va a llamar par base, que va a ser aquella que nos va a guiar. El par base no es otra cosa que una guía para nosotros. Viendo al par base vamos a poder resolver las demás analogías. Luego vamos a tener el siguiente par que se llama par análogo. ¿Por qué se le llama par análogo? Porque el par análogo cumple con las mismas características que el par base. Por lo tanto, el par análogo no es otra cosa que las palabras parecidas al par base con una relación idéntica. ¿Qué tipos de analogías puedo realizar? Por ejemplo, ave, plumas, pez, escamas. Quiero que notes que acá estoy comparando aspectos muy obvios, muy objetivos de estos animales, que es lo que debemos hacer en las analogías, ¿no? No puedo comparar aspectos subjetivos, porque no sé, solamente aspectos objetivos. En este caso, las aves tienen plumas y los peces tienen escamas. Realmente, el primer par siempre va a ser el par base. Por lo tanto, ave plumas va a ser el par base y pez escamas va a ser el par análogo. ¿Cómo se leen las analogías? Esta parte es muy importante para ti. Cuando nosotros vamos a utilizar la nomenclatura común, se le llama nomenclatura común porque no voy a utilizar letras, voy a utilizar signos. Entonces, para hacer una nomenclatura común de analogías, utilizamos los dos puntos. En este caso, no se convierte en un signo de puntuación, sino que se va a convertir en una unión entre estas palabras. En este caso, estos dos puntitos significa es a. Cuando tengo 4 puntitos, significa como. Y estos dos puntitos es a. Entonces, leemos la analogía y decimos, niño es a juego, como adulto es trabajo. Par base, par análogo. Cabeza es a sombrero, como pies es a calcetines. Árbol es a rama, como flor es a pétalo. Quiero que notes que en cada una de estas comparaciones que yo estoy realizando, estoy comparando aspectos objetivos, aspectos comunes. No me puedo inventar comparaciones, tengo que tratar de ser lo más objetiva, lo más clara posible en las comparaciones que estoy realizando. Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre los dos tipos de analogías. Existen dos tipos de analogías comunes. Las analogías horizontales, es decir, las vamos a tener de forma echada porque A va a ser igual a B y C va a ser igual a D, ¿no? A eso se le llama analogías horizontales. A es a B, como C es a D. Por ejemplo, niño es a juego, como adulto es a trabajo. A es a B, como C es a D. En nomenclatura utilizamos esto, ¿no? Los dos puntitos. ¿Cómo son las analogías verticales? Son una de las analogías más complejas dentro de los tipos de analogías, una de las más complejas de hacer también, pero tampoco las más imposibles. Las analogías verticales nos dicen lo siguiente. A es a C, como B es a D. Para realizar este tipo de analogías yo tengo que pensar muy bien las palabras que estoy utilizando. Por ejemplo, decimos piña es a limón, como dulce es a agrio. Analizamos nuestra analogía. Piña es A, limón es C, dulces es B y D es agrio. Si yo analizo y digo piña es a dulce como limón es a agrio,
es válido. Pero digo piña es a limón, estoy cumpliendo la comparación de frutas. Y digo como, en este caso estoy cumpliendo la función de los sabores, ¿no? Los sentidos. Como se escribe del mismo modo, A es a C, como B es a D. Las analogías horizontales y verticales son las más comunes dentro de los tipos de analogías, pero las que más se utilizan casi siempre son estas. Más utilizamos en algún examen de admisión o en algunos ejercicios. Esta es la que más. Bien, vamos a hablar ahora de cómo puedo yo resolver las analogías. ¿Qué técnicas puedo utilizar para resolver analogías? Lo más importante dentro de la resolución de una analogía es establecer qué relación tiene el par base. Te repito, el par base puede estar al inicio como puede estar al final. Es muy difícil saber cuál es el par base mientras no esté escrito. Entonces, el primero que aparezca escrito, ese es el par base. Tengo que establecer qué relación hay entre estas dos palabras. Por ejemplo, olfato es a perfume. ¿Qué relación tengo acá? ¿Quién siente los perfumes? El olfato. Entonces hay una relación. Una vez que yo encuentro esta relación, voy a expresar esta relación. Voy a analizarla y digo olfato es a perfume. El sentido del olfato capta el perfume. Sentido, sustantivo. Listo. Elimino las opciones que presenten una relación analógica diferente. Muchas veces las analogías vienen de esta manera, es decir, vamos a tener varias opciones que son muy parecidas y tenemos que ir eliminando. Una vez que yo encuentro la respuesta correcta, voy a hacer que cumpla la misma relación. Por ejemplo, oído es a música. Sentido, sentido, sustantivo, sustantivo. Esta es una analogía. Olfato es a perfume, como oído es a música. ¿Qué pasa si es que yo no puedo encontrar la respuesta correcta? ¿Qué pasa si tengo varias respuestas que se parecen a la correcta? ¿Qué hago en este caso? Lo primero que tenemos que hacer va a ser analizar la naturaleza de los términos. Tenemos que pensar a qué tipo de grupo le pertenece esa analogía. Para esto tenemos que conocer a los tipos de analogías, reconocerlos de los demás. Una vez que yo reconozco el tipo de analogía, voy a buscar el orden en el cual aparecen estas palabras. Voy a analizar quién está primero y quién está después. El par base ya nos va a dar una pauta de cómo tiene que ser el par análogo. Por ejemplo, olfato, sentido, perfume, sustantivo. Yo puedo sentir esto en base a esto. Entonces, una vez analizado, busco la palabra que convenga. Tenemos acá la palabra café, cafetería. Inciso A, gaseosa botella. Inciso B, pastel molde. Inciso C, leche mamadera. Inciso D, lonche lonchera. Inciso E, té tetera. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Qué relación tienen estos dos? Si es que fuera una relación de lugar, tendríamos que buscar lugar en la segunda palabra. Sin embargo, acá tenemos café. ¿Dónde se sirve el café? En una cafetería. Entonces buscamos cuál de estos se sirve en un mismo lugar. La gaseosa no se sirve en la botella, el pastel no se sirve en el molde, la leche no se sirve en la mamadera y el lonche generalmente no en la lonchera. El único inciso que es correcto en este caso es el inciso E de té, tetera. Entonces, de esta forma es muy importante que nosotros analicemos también ahora los tipos de analogías. Estos tipos de analogías nos van a ayudar a que nosotros podamos saber a qué tipo le pertenece y buscar correcto. Existen diversos tipos de analogías que vamos a analizar una por una. Es importante que tú reconozcas los tipos de analogías antes de resolver una analogía. Es decir, tú no puedes asegurar cuál es la respuesta correcta si no sabes a qué tipo le pertenece. Dentro de los tipos de analogías vamos a tener primeramente a los sinónimos, una analogía de sinonimia. ¿A qué se refiere esto? Que yo voy a tener una palabra y la voy a comparar con su mismo sinónimo. Por ejemplo, elogiar es a halagar, como odiar es a. Sinónimos, elogiar es lo mismo que halagar y odiar es lo mismo que detestar.
Luego tenemos la relación de antónimos o antonimia. La antonimia nos indica pares opuestos, palabras opuestas. Es encoger, es a estirar, como agrandar es a achicar. Palabras con conceptos opuestos. Luego tenemos las analogías de género-especie. Las analogías de género-especie son aquellas que nos van a hablar del género de la palabra y una especie de esta misma palabra. En este caso, equino es a cebra. No te olvides que el género de las cebras son equinos, al igual que de los caballos. Como paquidermo es a elefante. Los paquidermos no son otra cosa que elefantes. Agente función, vamos a tener acá generalmente una persona, un ser que cumple algún tipo de trabajo, y vamos a tener por el otro lado una función que cumple esa persona. En este caso se utilizan verbos en la mayoría de los casos, o también se puede utilizar verbos convertidos a sustantivos. Por ejemplo, profesor es a enseñar, como medio curar. Agente, función. Verbos, muy importante. Tenemos la parte de agente instrumento. Utilizamos lo mismo, vamos a utilizar personas o seres que puedan cumplir algún tipo de función con algún tipo de instrumento. Por ejemplo, pintor es a brocha, el pintor siempre va a usar brochas, como profesor es a pizarrón. Los profesores siempre van a usar pizarrones. De analogía, parte todo. Esto nos habla de una pequeña parte de un todo. Vamos a sacar una pequeña parte de algo en general. Cuerda es a guitarra, como madera es a mesa. La guitarra tiene cuerdas, las mesas generalmente son de madera. Agente, lugar. Tenemos lo mismo, una persona, un ser y el lugar donde habita este ser. Entonces, enfermera es a hospital, como arquitecto es a obra. ¿Quiénes están en el hospital? Están enfermeras, no están arquitectos. ¿Quiénes están en la obra de construcción? Los arquitectos, no las enfermeras. Y por último tenemos la analogía de causa-efecto. Acá nos va a hablar de algo que está sucediendo y qué efecto tiene eso que ha sucedido. Golpe es a dolor, como cosquillas es a risa. Causa-efecto. Entonces, como te decía, si tú quieres resolver analogías, que vamos a hacerlo en la clase de Zoom, en tu libro tienes bastantes actividades que tú vas a resolver. Lo primero que tienes que hacer siempre va a ser establecer qué tipo de analogía es. Entonces, la primera dice balanza, justicia. En esta primera analogía, lo primero que tenemos que hacer es analizar a cuál de estas le pertenece. En este caso vamos a hablar de, por ejemplo, la balanza se utiliza para impartir o para generar justicia, lo mismo que la paloma es una representación de la paz. Entonces, cuando tú resuelvas una analogía, lo primero que tienes que hacer, buscar el tipo y buscar el par análogo que cumpla con la misma función que tenía el par base. Muy bien, muchas gracias por tu atención. En la clase de Zoom vamos a resolver